Bienvenidos todos a nuestro podcast Con Jesús en América. Yo soy Andrea. Yara. Y estamos juntas hoy para leer la Biblia y reflexionar sobre un pasaje bíblico de hoy. Sí, hoy día vamos a estar leyendo la palabra de los talentos y viendo cómo esta historia también nos da las luces de cómo no compararnos y de qué es lo que nos va a pedir el Señor cuando lleguemos a verlo. Entonces, sin más, empecemos con la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo, 25, del 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre se iba al extranjero, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos, y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento, y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará, y le sobrará. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el relinchar de los dientes. Relinchar de dientes, sí. Amen. Vamos a hacer un recap. Entonces, este señor viene y les da 5 talentos. Estos talentos son en realidad dinero. Entonces son monedas. Conforme a lo que Jesús estaba diciendo, así se llamaban back in the day. Talentos. Entonces a uno les da 5 monedas, a otro 2, a otro 1. El de 5 multiplica 5, el de 2 multiplica 2 y el de 1 como que me dio miedo, lo voy a enterrar. Vuelve el Señor, premia a los que multiplicaron y castiga al que no multiplicó. Y como podrán ver, este evangelio es extenso y hay muchas cosas de las que podremos hablar, pero tenemos hoy día 3 puntos para tocar. Y vamos a empezar con el primero. Entonces, el primero es de cómo el Señor nos da a cada uno de acuerdo a nuestra capacidad, ¿cierto? Y eso para mí me da mucha paz a veces oírlo, porque a veces creo que me van a, o sea, que voy a ser juzgada por un montón de cosas, y es como que no, o sea, el Señor me dio 3 cosas por hacer, y bueno, es más fácil pensar como que en lo pequeño ya Él nos tiene pequeños trabajos, no como todo el trabajo del reino, sino lo que nos toca a cada uno en el diario. Entonces, como que más fácil de pensar así. Sí. Y esto de dio a cada uno según su capacidad. Aquí creo que ser muy, muy humilde y muy
self-aware, like, tenemos que saber y conocerte de cuáles son mis capacidades, porque este podcast también lo hacemos con la esperanza de que se nos puedan abrir un poco los ojos para que no nos comparemos. Entonces muchas veces nosotros nos vemos y nos comparamos con personas que tienen altísimos talentos, y es por qué ellas tienen más que yo y por qué yo no tengo tanto, cuando a veces nos falta este entendimiento de qué somos capaces. Y el Señor nos conoce nuestro corazón, conoce nuestras limitaciones, conoce también la historia de vida que vamos a vivir. Entonces Él nos da los talentos conforme a lo que vamos a ser capaces de administrar. Porque todo lo que tenemos simplemente somos administradores, porque al final es del Señor. Entonces, un día más de vida, talentos económicos, hasta la belleza. La belleza es un don del Señor, la belleza tipo estética, ser atractiva según la sociedad, también es un don que el Señor da. Entonces, todas las cosas que el Señor nos ha dado, se nos han sido dadas con la omnisciencia del Señor, Él viéndolo todo y Él sabiéndolo todo, sin estar constricto al espacio y al tiempo, Él estando fuera de todo. Él vio él o ella va a poder manejar esta cantidad de talento. Entonces hay que hacer esta introspección, pues no, ir adentro y decir, ok, esto es lo que yo tengo, esto es lo que tiene la otra persona, y no compararnos y no enojarnos también, porque creo que muchas veces caemos en el estar enojado de por qué el otro se le dio más, y ahí pues no entra la envidia, que es un pecado. Claro, y también al que más se le da, también más se espera de él, ¿cierto? Más intereses, ¿cierto? Entonces, también pensar que si vamos a pedirle gracias y dones a Dios es porque los queremos multiplicar, y eso también es otra cosa de responsabilidad, ¿cierto? Como me dieron a cuidar esto, pero a cuidar y a reproducir, no solo cuidar y enterrar. Porque la verdad, cuando yo era niña oía este evangelio, y cuando lo oía yo, pero que está mal si lo guardó, o sea, le dio miedo y lo guardó, eso es tan humano también. Pero el problema, y me decía, creo que era mi mamá, no me acuerdo, que me decía que era que si a uno le dan algo era para ponerlo en acción, y tiene mucho sentido ya estando grande, y pues en la economía de hoy incluso más que todo se desvaloriza, pues hablando de dinero, pero también si más que desvalorización, si no estás utilizando un talento, se te va a ser quitado, o sea, como el que no reprodujo el talento, literal se lo quitaron. Sí. Y eso se puede ver o sea, en español, talento no es un dinero, es literal las capacidades que tenemos. Entonces, sí, tenaz. Sí, en esto de las capacidades te queremos invitar de que hoy día te pregunto, ¿cuál es la capacidad que tengo y qué estoy pidiendo? Porque muchas veces la capacidad que tenemos no hace el match con lo que estamos pidiendo. Entonces, aquí o sea, ¿qué es lo que puedo hacer y cuánto puedo? Porque obviamente está bueno pedir, pues, ¿no? Y el Señor dice pedir y se los dará, y se os dará, pero también el cuánto quiero hacer este stretch, porque hay veces, no sé, pues, que decimos quiero tener mucho dinero, pero ahí no sabemos la carga que viene con el manejar portafolios, el estrés, vas a tener personas capaz en tu cargo si tienes un negocio, entonces son muchas cosas que vienen con el resultado y los dones y los talentos, cuando hay veces de que no nos va a dar el corazón, porque ya aquí también hay que ser bien sabios, pues, ¿no? Y pedirle al Señor revelación de lo más importante es tu salvación y tu paz. Entonces no hay nada, no hay ningún don, no hay ningún talento, no hay ningún dinero que valga la pena esa paz y esa salvación que el Señor nos quiere dar. Claro, y me gusta esa última parte porque me hace reflexionar de que a veces como que idolatramos nuestras características o nuestros talentos, como esto es lo que yo soy, y no realmente, solo es una de las cualidades que Dios me dio para vivir, pero ser alto o flaco o inteligente o no, eso no nos hace más o menos valiosos, realmente no, sino que solo son cualidades, y también por eso las tenemos que dar hacia el reino, más que idolatrarlas, como, ¿cierto? Y también eso, hacerlas multiplicar
al menos en lo que yo siento que es este pasaje, es más hacia el reino, o sea, de una buena manera, porque hacer dinero por hacer dinero a costa de cualquiera, o sea, no, eso no sería parte de lo que es multiplicar, pero si uno lo hace de acuerdo a las leyes y ¿cierto? Y siendo buena persona y con su talento está haciendo a Dios más grande, pues es mejor, ¿cierto? Y de ese punto creo que es importante no volver al talento nuestro Dios. Eso. Porque muchas veces este querer las cosas los ponen como ídolos, que al final se vuelven nuestro Dios, nuestro Señor. Y Jesús lo dijo claro, no puedes servir a dos señores, o amamos a Dios o amamos al dinero. Y es clarito. Y es duro. Sí. Y creo que lo que decías, tenés razón, pues no, de tener claro a quién estamos sirviendo y que es solamente un medio, sino es un medio, no es el fin. Sí. Pues entonces la invitación es esa, a que todos pensemos en nuestros talentos y qué otro subtalento podemos pensar o multiplicar, o porque también nosotros podemos aprender, o sea, las capacidades de aprendizaje se pueden desarrollar. Entonces, ¿qué otro talento nos ayudaría a desarrollar el que ya tenemos? Y obviamente todo para lo bueno del reino. Sí. Si quieres podemos pasar ahí el segundo que sí, claro. Entonces, esto creo que ya lo tocamos pues con el primero, que es que Él nos juzga de acuerdo a lo que nos da, ¿cierto? Al que tenía 5 le exigía más que al que tenía 2 y obviamente el que tenía 1. Entonces sí. Y ahí pues no, le dice el primer siervo, me diste 5, aquí están 5. Y el de 2 no dice, ay, Señor, perdón, no te pude dar 5, pero aquí están mis 2 poquitos, ¿no? O sea, fue como, me diste 2, Señor, aquí están mis 2. Entonces es lo mismo para con nosotros. O sea, no te sientas mal si no puedes dar más o si no puedes hacer más porque no te da la vida. Entonces creo que y mucho más, pues no, en esta sociedad que vivimos, es el tener que lograr más, el tener que lograr más, el tener que hacer más y el siempre estar en el trying so hard, cuando el Señor es como, te di 2 y solamente multiplica esos 2 y no tratemos de dar de multiplicar algo que no tenemos. Claro. O sea, si el Señor te dio 2, sabe que Él te va a juzgar por esos 2 que te dio, o si te dio 5, sabe que te va a juzgar por esos 5 que te dio. Entonces que tu corazón no pierda la paz y no se desanime porque no estás pudiendo dar más fruto de lo que el Señor te está pidiendo. Y ahí está me parece muy interesante lo que él dice, que es que el Señor les dijo, en lo poco has sido fiel. O sea, incluso al que le dio 5, él dijo, en lo poco. O sea, porque para Dios 5 de talento o 5 de lo que sea no es tanto. Él es el Dios de todo, Él es el Rey del universo. O sea, 5, nada de lo que nos está dando es tanto para Él. Pero sabe que para nosotros es mucho. Entonces, Él mismo también nos dice, en lo poco hiciste mucho, entonces es como, te pondré a cargo de más. Sí. Y también esas son las promesas de que al que se le da, o al que tiene, se le da. O sea, es como, es un poco contradictorio, ¿cierto? Sí. Pero está bueno saber que todo lo que Él nos da, Él nos puede estar dando más si desarrollamos nuestros talentos. O sea, yo lo quiero ver así, ¿cierto? Como si me pongo a la tarea de tener un talento y desarrollarlo, por ejemplo, con disciplina, Él me va a seguir dando ese talento incluso más de lo que le pedí. Y eso es como la esperanza de uno como profe de decirle a los estudiantes, ¿cierto? ¿Cierto? De que si creen y siguen desarrollándolo, ahí siempre van a tener más talento, más que dar. Qué bonito. Sí, y también escuché acerca de esta parábola de que dice, pues no, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. También tiene que ver con la eternidad. Si nosotros somos capaces de ser fieles aquí en la tierra, el Señor nos va a poner sobre mucho en la nueva tierra. Entonces también esta fidelidad de nosotros de multiplicar lo que el Señor nos ha dado en este lado del sol, el Señor lo va a premiar y dice, entra al gozo de tu Señor. Y sabemos pues no que
que cuando el Señor nos llame va a ser un gozo eterno. Entonces también va a ser no solamente lo que multiplicamos, nos va a dar acorde a lo que hicimos en esta tierra, en la nueva tierra. Sí, y eso lo del gozo, entrar al gozo de tu Señor, ¿tú crees que eso es, o sea, eso es un reflejo de que ya se murieron y ven para el cielo? Porque puede ser, ¿no? Podría ser. Supongo que es como una parábola, entonces no creo que se hayan muerto porque es simplemente una historia que Jesús contó. Entonces no es de que se murieron y ya de ahí vieron al Señor, sino... Y ahí dice, pues, ¿no? Que el Señor se ausentó. Sí. Entonces es lo mismo, pues, ¿no? El Señor ya, o sea, no está aquí Jesús en la tierra y de ahí volvió. Lo mismo, pues, ¿no? Jesús va a volver. Uh-huh. Entonces no creo que haya sido que se murieron, pero es simplemente la parábola que es cuando veamos otra vez al Señor. O sea, como un reflejo de cómo va a ser cuando lleguemos a ese punto. Claro, tengo que verlo. Tenaz. Y ahí nos va a pedir cuentas. Sí, y ahí son las cuentas que nos está pidiendo de, a ver, ¿qué hiciste con tus talentos? Sí. Porque yo te di bien claro 2. O los que sea que nos hayan dado. Sí. Sí. Sí, y ahí el tercer punto. El tercer punto es algo muy tenaz que pues yo le estaba hablando ayer ahorita, que es que me siento representada con el muchacho pues que le dieron solo uno porque le dio miedo, ¿cierto? Pero cuando ya le llamaron a ajustar cuentas, él dijo, sé que eres un hombre duro. Ay, o sea, lo empezó así como a juzgar y así, no sé si quiere que lo lea, pero está, sí, pues está tenaz. Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. O sea, de una le está diciendo como que sé que eres duro y todas estas cosas que suenan a que no conoce la misericordia. O sea, que no se acuerda que más que nada Él nos ama y nos tiene toda la paciencia y siento que de pronto si él hubiera ido como con otro corazón, un corazón de pobreza, de miseria, de ay, lo siento, todo lo que hay, de pronto Dios hubiera sido, o sea, de pronto le hubiera dado una otra oportunidad, no sé, bueno, pues eso es lo que yo creo, pero me parece muy tenaz esa parte de cómo prejuzgar a Dios, es que no tenemos la capacidad, como un poco insolente. Sí. Pero así somos a veces. Sí, y sé que sos un Dios duro. Cuando Él fue el que te dio el talento para empezar. Entonces, si hubiera sido un Dios duro, ¿por qué te hubiera dado el talento? Y creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Pues no, muchas veces creemos que cuando Dios nos da cosas, de alguna u otra forma, Él es un Dios malo. Entonces, y esto puede ser también en circunstancias no tan placenteras, no cuando el Señor nos da algo bueno, sino que tenemos que saber quién es nuestro Señor. Porque sabemos que Dios no es un Dios duro. Y si lo llegamos a conocer realmente, vamos a saber que Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, tierno, lento para enojarse, paciente y todas las características preciosas que el Señor tiene. Pero tenemos que conocer a nuestro Señor para que cuando nos pase algo o se nos sea dado algo, no digamos, Señor, sos un Dios duro. Y a esto me refiero cuando, no sé, nos toque atravesar por una enfermedad, nos toque atravesar por una situación mala, nos toque atravesar por dolor, por pesar. Saber que nuestro Dios no es un Dios duro, sino que es un Dios que va a utilizar todo para nuestro bien. Y lo mismo, pues no es nuestro caso, pero supongo que hay gente que se le ha dado mucho y deben sentir esta pesadez de es demasiado, o sea, ¿por qué se me ha dado tanto? Entonces ahí también creo que saber de que no, Dios no es un Dios duro y este diálogo que tenemos con nosotros mismos, pues no, porque al final, o sea, supongo que cuando Él recibe el talento Él es un Dios duro, tengo que esconder esto y lo escondo. Entonces, ¿cuál es la historia que nos estamos contando? O sea, y ahí desafiar, pues no, lo que me estoy diciendo está bien y aquí lo podemos aplicar en la vida diaria, pues no, cuando nos toca hacer algo, cuando el Señor nos pone alguna actividad para hacer, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? Como que no soy suficiente, no voy a dar la talla, esto es demasiado para mí. ¿Cuál es esa primera historia que nos contamos? Y ahí tenemos que ver, ¿es realmente la verdad? Claro, y también esas con lo de las mentiras, como
como si no lo hago, él no me va a querer, por ejemplo. O sea, y eso es una gran mentira porque él cuenta con nuestras imperfecciones. Entonces está bien errar y él ve nuestros intentos. O sea, si él hubiera invertido y de pronto perdido yo siento que hubiera sido diferente. Y también eso también demuestra que él no lo conocía. O sea, que él se oyó una mentira o creyó conocerlo, pero realmente no conocía su palabra. O sea, no conocía lo mucho que Dios ha estado ahí con nosotros desde el principio. Y ay, qué tenaz, ¿no? Sí. Sí, no, porque al final del día, como usted menciona, él es el que nos dio los talentos, el que nos dio la tarea, nos cuidó. Él es nuestro Señor, ¿cierto? El que nos da cobijo. Y nos puso, pues, obviamente, un trabajo, y para él fue solo un trabajo. Y supongo que también el darse al trabajo, así sea uno, es difícil, porque solo es uno. Y supongo que esta persona se vivía comparando como, ¿por qué a él le dieron 5 y a este 2 y yo solo 1 no lo voy a guardar? En vez de darse a la tarea, bueno, tengo 1, vamos a ir a por él, solo es una opción, solo es uno, ¿cierto? Pero es difícil de salir adelante con un pensamiento de, no sé, de un poco de miseria, ¿no? Entonces, no me acuerdo para dónde iba, pero siento que hay que conocer al Dios que tenemos, pero también tenemos que hacer, o sea, hacer, así sea que no, así sea que no tenga sentido, él ve nuestro esfuerzo, sí, creo que sí. Sí. Y ahí también sabe que si nos estamos mirando, vamos a creer que tenemos más de 18 años. Y obviamente la fe siempre es nuestra, pero creo que cuando somos chiquititos, como que ya más la fe de mis papás, ni que lo que se me está pasando, pero ya cuando somos ya adultos tenemos esta responsabilidad de saber y conocer quién es Dios para mí. Y que esté alineado con el verdadero Dios, porque también hay veces que vemos a un Dios como un policía malo que está ahí patrullando para ver cuando pecamos, o tenemos esta idea de que Dios nos va a castigar y nos va a abandonar y nos va a dar cosas malas, o diferentes historias, pues no, que también obviamente con nuestras experiencias en la vida podría ser, porque muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos papás terrenales que no son buenos, pasamos estas características a nuestro papá del cielo. Entonces ahí tenemos que be aware of that, o sea, ser conscientes de esto y darnos a la tarea de estudiar quién es Dios y ir a su palabra, porque si ya sos grande, no hay excusa. El Señor está a la mano, o sea, podemos encontrarlo, o sea, está ahí, o sea, está ahí en la iglesia, está ahí en la Eucaristía, pero también está ahí en la palabra. Entonces, el Señor te invita a que vos y lo conozcas y que sepas quién es realmente Él. Y sí, a darte a la tarea de ir a hacer y conocer. Sí, qué bueno. Esta parábola de los talentos siempre es buena de estarla meditando y estar pensando ¿qué más puedo estar invirtiendo en estas gracias y cualidades que Dios me dio para mi bien pero para el bien de la humanidad? Y es muy interesante que él también dice, como que hace referencia a otras parábolas de que él recoge donde no siembra. Pero yo siento que recoge donde no siembra es porque nosotros sembramos por él, porque somos sus siervos, ¿no? Entonces él recoge porque nosotros hicimos el trabajo. No es porque recoge donde no siembra porque es cruel. Suena como que siente que es cruel, pero es porque nosotros estamos trabajando para él. Por eso él puede recoger donde no siembra, pero al final todo le pertenece. Entonces hasta nosotros le pertenecemos a él. Entonces, de hecho, él sí sembró, pero a través de nosotros. O sea, sí. No sé. Sí.
Sí. Pero ahí creo que también, pues no, es mucha la humildad de servir al Señor. Sí. O sea, porque no cualquiera tiene este corazón de decir, ya voy a multiplicar los talentos para alguien más. Sí. Porque ahí sí nos damos cuenta, Dios las entrega talentos y todos son devueltos para Él. No fue que les dijo, toma 5 y de ahí cuando vuelva, te dejo quedar vos con 2 y me voy a llevar yo la ganancia. No. Le dio los 5, aquí están lo que era tuyo y extra 5 y todo se les fue devuelto. Entonces, no cualquiera, pues no tiene esta revelación de que todo es del Señor y todo tiene que volver a Él, pero ahí con la promesa de que el Señor te va a hacer entrar a su gozo. O sea, esa va a ser y esa es nuestra recompensa, que el Señor en esta vida nos va a hacer entrar a su gozo de su presencia, de recibirlo en la Eucaristía, de caminar con Él. Él es el gozo y nuestra recompensa. Y ya de ahí cuando nos llame a su presencia, ya vamos a poder entrar al gozo eterno. Entonces saber de que todo lo que se nos ha sido dado, no nos vamos a quedar con nada. Claro, no, y eso era lo otro pues que estaba pensando sobre esta parábola, que de hecho, para el que tiene un talento, es más fácil multiplicar. Porque, o sea, tiene solo uno. Entonces, si hace otro, ya es el doble. Yeah. Y si hace otro, es el triple. O sea, es mucho más fácil como dar gloria de, bueno, tengo uno, pero hice 3. En cambio, para el que tiene 5, hacer el doble es como que mucho más difícil. O sea, le da pues, pero eso ahí, la lógica, esa es mi lógica. Pero igual ha de ser difícil para el que solo tiene uno. Sí. Y lo que le dice, pues no, o sea, era que se lo deja al del banco. O sea, ni siquiera que tenían que hacer mucho. No era que él iba a sudar el sudor de su frente y a trabajar y no sé, hacer pan y vender el pan. No, seriamente teníamos que dárselo al del banco, nada más. Entonces ahí, bueno, no era mucho lo que se le pidió. Y lo mismo, pues no es mucho lo que el Señor nos pide. No es algo que esté fuera de nuestro alcance. Claro. Sí, de acuerdo a nuestras capacidades. Sí. Sí. Bueno. Y en esta nota te queremos invitar de que hagas ahí un inventario de cuáles son los dones, cuáles son los talentos que el Señor te ha entregado y qué estás dispuesto a hacer por Él, qué estás dispuesto a dar, a sacrificar, a dar, sí. A dar, simplemente a dar. Y también que no te compares con el que tiene 1 creyendo que sos más que él, ni tampoco te comparas con el de 5 creyendo que sos menos que él, sino que sabe que el Señor, con lo que te ha dado según tu capacidad y te ha dado con amor, te ha dado todas las cosas con un cariño de esto mi hijo lo va a poder multiplicar y me va a dar gloria y algún día voy a volver y vamos a ser felices por siempre, un gozo eterno. Claro, y con lo pequeño Él es capaz de hacernos producir más de lo que nosotros creemos. Y con lo que tú dices, como de checar a ver qué capacidades tenemos, también qué miedos tenemos ahí adentro que no nos están dejando florecer, yes. Que no nos están dejando multiplicar como deberíamos, porque lo sabemos, los tenemos ahí, pero a veces los cubrimos con identidades o con esta es mi personalidad. No, o sea, de verdad, hacer un inventario de cuáles son sus talentos y qué es el miedo que no me permite florecer, porque hasta que uno no se haga bien eso y enfocarse en quitar esos miedos o ya sabiendo que uno los tiene más fácil, ahí por ahí se va, para poder florecer y multiplicar los talentos que él nos está pidiendo que hagamos algo con ellos. Amén. Bueno. Y bueno, creo que podemos terminar con una oración. Porque este tema tiene que ser revelado. Se nos tiene que ser revelado. Entonces, bueno, si les gustaría acompañarnos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es luz para nuestros pies. Gracias, Señor, porque nos revelas la verdad de quiénes somos. Nos revelas la verdad de que tu evangelio, Señor, ha sido traído para nosotros, para darnos un nuevo entendimiento. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas vos revelando nuestra mente, nuestros corazones, cuáles son los talentos que Dios nos ha dado,
Que si hay alguien, Señor, que siente que no tiene ningún don y que no se le ha dado nada, seas vos trayendo a su mente los dones, los talentos, las cosas tan bonitas que has puesto en su vida, que has puesto dentro de ellos para que pueda ser dado al mundo. Te doy gracias, Señor, porque nos has dado de acuerdo a nuestra capacidad. Nos has dado las cosas con amor, para gloria de tu nombre. Y también te pedimos, Espíritu Santo, que seas vos llevándote todo miedo, que no nos deje producir para el Padre. Y también que nos liberas de toda envidia, de toda comparación, que nos sepamos contentar con lo que se nos ha sido dado. Gracias, porque algún día te vamos a poder ver y nos vamos a decir, bien hecho, siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Te dimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre, y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos vemos pronto, amigos, la próxima semana. Hasta luego.